Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión denominada Presentación de los principales resultados del Informe de Desarrollo Humano 2010-2020, una década de transformaciones locales en México, el cual tiene como objetivo presentar los resultados relevantes a partir del Índice de Desarrollo Humano de una década de análisis de las condiciones de desarrollo humano en los municipios mexicanos. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández. Y de igual forma, me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, saludamos y damos la más cordial bienvenida al maestro Jesús Pacheco Vera, especialista en políticas de desarrollo local del PNUD. En este sentido, y siguiendo con el orden del día, daremos paso a los mensajes por parte de nuestra autoridad y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Ovalle Fernández. Adelante, por favor, coordinador. Muchas gracias, Leslie. A la Secretaría de Gobernación, a través de nuestro Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, le da un enorme placer tener este nuevo encuentro con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y poder colaborar para que esta importantísima agencia de la ONU pueda seguir desarrollando y difundiendo su positiva tarea en nuestro país. La verdad, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que nació con otro nombre, pero esa es otra historia, es la principal agencia de las Naciones Unidas para mejorar la condición social de un número muy crecido de países, porque el PNUD trabaja en más de 150 países, prácticamente en todo el mundo. Pero nos da a nosotros, además, mucho gusto la colaboración que venimos desarrollando con este programa, con el PNUD, porque cuando uno revisa cuáles son sus objetivos, casi indefectiblemente se encuentra con el dato que en primer lugar, coloca la lucha contra la pobreza. Hay también otras acciones, pero si revisa uno la Agenda 2030, que impulsa también las Naciones Unidas, ¿cuál es el primer objetivo? Lucha contra la pobreza. ¿Por qué subrayo esto? Porque quiero llamar la atención que el actual gobierno de la República tiene prácticamente como lema central uno muy conocido de toda la gente, que es: por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber una coincidencia más transparente. Y quiero reparar en un detalle de esta frase. No es por el bien de los pobres, es por el bien de todos. Primero los pobres. Porque además, cuando se da un apoyo, cuando se da una ayuda, la gente, ¿qué hace? ¿Se come el dinero? No, va y lo gasta, lo invierte en alimentos, en ropa, en lo que sea, pero moviliza la economía.
Entonces, toda comunicación con una agencia de desarrollo que tiene una coincidencia tan fiel con uno de los principales objetivos del gobierno de la República, no puede ser para nosotros más que motivo de celebración. Los datos que se nos van a presentar no alcanzan a registrar todavía las acciones del actual gobierno de la República, que empezó en 2019, y lo que vamos a ver es una década que cubre de 2010 a 2020, o sea, empezando este gobierno. Pero de todas maneras, para nosotros es muy importante registrar lo que en estos años haya podido avanzar nuestro amado México en la reducción de la desigualdad social. Nos llena de confianza el hecho de que la exposición va a estar a cargo de un verdadero especialista en políticas de desarrollo local, que es la actividad que realiza en este programa de las Naciones Unidas, el economista y maestro en políticas públicas, Jesús Pacheco Vera, a quien ya nuestra compañera presentadora dio la bienvenida. Pero además, él es coautor de los contenidos de los que nos va a informar el día de hoy. O sea, que no va, no, casi diría, no tiene que ir a estudiar papeles ajenos para darnos un informe fiel, sino informarnos del propio trabajo que le ha ocupado mucho tiempo elaborar. Bienvenido, pues, maestro Pacheco, y por la atención de todos ustedes, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y antes de cederle el uso de la voz al maestro Pacheco Vera, me permito invitarlos a ustedes como participantes a que nos acompañen dejándonos sus comentarios o dudas en el chat, y una vez finalizada la presentación, con todo gusto le daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos al maestro Pacheco Vera para comenzar con su ponencia. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Y pues, primero que nada, agradecerles al INAFED, al licenciado Valle, al licenciado Ernesto Rodríguez por la invitación. No es la primera y esperamos tampoco sea la última. Estaremos participando en algunos otros espacios de diálogo con todos y todas ustedes que seguramente también hemos conocido en otras oportunidades y en otras sesiones. En esta ocasión les voy a presentar, y ahí todavía no he compartido pantalla, me disculpa. Los principales resultados del informe que presentamos hace apenas algunas semanas, que se llama Informe de Desarrollo Humano 2010-2020, una década de transformaciones locales en México. Es bien importante esta información y una particularidad que tienen estos informes que se han realizado en los últimos años desde el PNUD, que estamos muy comprometidos en hacer esta información disponible a nivel municipal, ¿no? Que si bien año con año se presenta información del IDH para los países, para más de 190 países se presenta año con año información del IDH. Se presentó 2021-2022 a finales del año pasado, en el que vemos las características y vimos resultados, sobre todo en la esperanza de vida, por supuesto, en todos los países. En todos los países hubo una disminución entre 2020 y 2022 en el tema de esperanza de vida. Nosotros desde el PNUD estamos convencidos de que una fuente bien importante de información es hacer esto a nivel municipal para no dejar solamente esta información a nivel nacional, porque esto nos da un promedio y no nos da ese promedio, no nos dice demasiado, ¿no? Entonces estamos comprometidos para cada vez hacer esta información disponible de manera desagregada, lo más desagregada posible, y
y con un enfoque, como lo dice la Agenda 2030, no solo de sostenibilidad, sino también de reducir las brechas de desigualdad al interior de los países, ¿no? En este sentido, empiezo contándoles un poquito qué es el índice de desarrollo humano y por qué es importante. El índice de desarrollo humano empezó en 1990, o se publicó por primera vez en 1990. Es un esfuerzo que hace la comunidad internacional para generar información que sea, por un lado, útil para conocer capacidades básicas. Esto lo decimos, es muy importante decirlo porque ciertamente no podemos medir todo con un solo índice, ¿no? Y tampoco tenemos suficiente información, al menos en este caso, para medir mucho más allá, ¿no? Son capacidades básicas que tienen las personas y que van mucho más allá del ingreso, ¿no? Este índice también surgió porque sabemos que el ingreso solamente es una de las condiciones necesarias para una vida, para el bienestar de las personas, pero no es la única, ¿no? Entonces, quisimos poner un índice que por un lado resuma capacidades básicas de las personas y por otro lado fuera comparable y que pudiéramos hacer este ejercicio replicado prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y ahorita van a ver que la información que tenemos aparte la podemos hacer comparable, no solo entre México, en los municipios mexicanos, sino hacia fuera de México y nos da muchas ventajas contar con información que fuera comparable a nivel mundial. Este índice, como les digo, resume las capacidades en materia de ingreso, salud y educación. Digamos, son estas tres capacidades básicas que resume el índice de desarrollo humano en más de 190 países, ¿no? En México se hace esto desde 2002, que se publicó el primer informe de desarrollo humano para México desde el PNUD y ahora periódicamente lo hacemos, priorizando, como les decía, que tuviéramos información lo más desagregada posible y con esta perspectiva de sostenibilidad y de reducción de brechas. En el caso de estos indicadores, el ingreso pues, es relativamente sencillo porque se mide por medio del ingreso disponible per cápita de las personas. Sin embargo, tenemos otros dos, ¿no? El de salud y el de educación. El de salud se mide a nivel global por medio de la esperanza de vida al nacer, que por cierto, como les decía, tuvo una reducción importante no solo en México, sino en todo el mundo en los últimos años. Y en el caso del índice de educación, se mide por medio de los años esperados de escolaridad y de los años promedio de escolaridad. ¿Por qué son dos? Porque los años esperados de escolaridad son para las personas que no han terminado su ciclo esperado de escolaridad, digamos para las personas entre 5 y 24 años. A partir de 25 en adelante, lo que medimos son los años promedio de escolaridad que tienen este grupo de población, ¿no? Ahora, esto que les comento es cómo se mide el IDH a nivel global. Digamos, con esta información sacamos un IDH, un número entre 0 y 1 para los 190 países, o más de 190 países. En el caso del IDH municipal, para el caso de México, hacemos una adecuación en el índice de salud, porque el índice de educación y el índice de ingresos son exactamente los mismos, ¿no? Agregando a nivel municipal. En el caso del índice de salud, la esperanza de vida al nacer no es posible de ser calculada diferente en un municipio que en otro, ¿no? Sobre todo pensando que hay municipios cuyas demarcaciones territoriales son muy delgadas comparadas con por ejemplo, esta dimensión de este indicador entre los países, ¿no? Pero bueno, lo que hacemos y lo que tuvimos, se tiene desde ya hace más de 10 años, es este cambio de este indicador en materia de salud, de esperanza de vida al nacer por la tasa de mortalidad infantil. Entonces, a partir de este momento les voy a estar hablando del índice de salud como la tasa de mortalidad infantil para cada municipio.
y sí, sigo adelante. Como les digo, todos desde principios de los 2000 se genera esta información de desarrollo humano por medio de un índice que va entre 0 y 1, pero nosotros vamos más allá de hacer una publicación de una base de datos y hacemos informes con alguna perspectiva, ¿no? Por ejemplo, tenemos informes que tienen que ver con desigualdad y movilidad, otros informes que están adecuados a alguna entidad en particular, otros que están enfocados, por ejemplo, al tema de el acceso a la tecnología, ahora que estuvo que fue tan importante este tema con relación a la pandemia, el tema de los hogares y los individuos y el tema, por ejemplo, del antropoceno, ¿no? Que es el informe de 2020, que habla como de toda esta nueva era y de cómo, hacia dónde estamos yendo como sociedad, no solo en México, sino en el mundo, y las presiones planetarias que estamos imponiendo sobre los estados, los municipios y las personas sobre quienes recae estas presiones. En el caso de 2019 se publicó el informe Transformando México desde lo local, que se publicó por primera vez este índice de desarrollo humano para cada municipio. Por supuesto que lo que tienen de particular estos informes es que toman como centro de análisis a los municipios, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aprovechamos para hablar no solo de cuál es el resultado en términos de IDH para un municipio, para otro, sino hablar de cómo están haciendo los municipios para incidir y qué capacidad tienen los municipios para incidir en mejorar las condiciones de vida y las condiciones de desarrollo de su población, ¿no? Entonces, esto es lo que va a hablar este informe. De hecho, tenemos más sesiones programadas para hablar particularmente de capacidades, desarrollo de capacidades, qué son, cómo las medimos y qué podemos hacer para fortalecerlas, ¿no? Ahora les voy a hablar de las fuentes de información del IDH. En el caso cada subíndice tiene una fuente de información específica, pero en todos los casos es importante mencionar que son fuentes de información oficial, ¿no? Nosotros desde el PNUD no hacemos ningún levantamiento de información, sino ocupamos las fuentes de información que generan las instituciones que tienen bajo su mandato esta información, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tema de educación, utilizamos los censos de población y vivienda en 2010 y 2020 y la encuesta intercensal en 2015, que son las fuentes de información que nos pueden dar información para los municipios, ¿no? A nivel municipal, digamos. En el tema de salud es CONAPO quien tiene este mandato de generar información de estadísticas vitales. Es por eso que CONAPO para 2020 hizo, para todos los años en realidad, 2010, 2015, 2020, hace una estimación de esta tasa de mortalidad infantil a nivel municipal. Y lo mismo hace Coneval cuando tiene que publicar sus datos de pobreza a nivel municipal, generan una serie de ingresos corrientes total per cápita por cada municipio, ¿no? Y digamos, entonces estamos utilizando con estos tres fuentes de información oficiales. En el caso del censo, pues es información primaria, digamos. En el caso de Coneval y CONAPO son estimaciones que estas instituciones hicieron y que tienen métodos muy particulares, sofisticados y comparables en el tiempo para poder tener un periodo, una serie larga de estos 10 años, ¿no? En el caso también, y como bien decía el licenciado Valle, es bien importante entender los periodos de levantamiento de esta información. ¿Por qué? Porque resulta que durante el año 2020, que fue el año del inicio de la pandemia, normalmente en años anteriores podíamos levantar información o tener información que fue levantada en un mes y luego en otro mes, otra información de otro subíndice en otro mes, ¿no? Entonces ahora es muy importante esto. ¿Por qué? Porque la fuente de información por ejemplo, de educación, se recolectó en marzo con el censo, ¿no? Y esto pues da apenas, si acaso, algún indicio de la pandemia, pero en realidad no es mucho. En el tema de salud tampoco aplica tanto. ¿Por qué? Porque es una reconstrucción de todo el año completo y porque
y porque resultó, ahí sí resultó, y ahorita les voy a contar, resultó difícil el levantamiento de esta información por temas de faltas de registros de estadísticas vitales, porque en muchos casos estuvieron cerrados los registros civiles, la información llegó a cuentagotas y de hecho todavía CONAPO cree que va a seguir llegando información, incluso 6 años después, sobre estadísticas vitales, ¿no? En el caso del ingreso, los periodos de levantamientos fueron mucho más tarde. ¿Por qué? Porque utiliza, además del censo, la ENIG, que es la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, que es recolectada en los meses entre agosto y noviembre. Entonces, entre agosto y noviembre de 2020, digamos, en términos de ingreso, ya tenemos un poquito más de efecto de la pandemia, si no es, por supuesto que no es completo, pero sí por lo menos vemos ahí algo, ¿no? Ahora, en el caso de esta información, como les decía, la idea es que hacerlas comparables para cada municipio, tener 3 datos, uno de 2010, uno de 2015 y uno de 2020. Y en el caso de Oaxaca hay una particularidad, que es que, dado el tamaño de los municipios, en Oaxaca, como ustedes saben, son 570 municipios, dentro de los cuales existen ahí los municipios más pequeños en cuanto a población, ¿no? Y esto, sumado a falta de registros administrativos sobre nacimientos, resultó o imposibilitó a CONAPO a hacer esta estimación de la tasa de mortalidad infantil para los 570 municipios, ¿no? Entonces, lo que hizo CONAPO es hacer una estimación para 30 regiones, lo cual implicó que nosotros pudiéramos hacer el IDH para Oaxaca solamente a nivel de esas 30 regiones. Tenemos el índice de educación, el índice de ingreso para 570 municipios, pero el índice de salud solamente para 30 regiones, y eso hace que el IDH pues, solamente lo podamos hacer para 30 regiones. Ahora, y muy rápido, esta es la única fórmula que tengo aquí. Si se preguntan ustedes cuál es la manera de hacer este índice, la manera de hacer este índice es muy sencillo, la fórmula es muy sencilla. Es solamente normalizamos de 0 a 1 todos los datos, de manera que fuera comparable en el tiempo y fuera comparable en otros contextos, ¿no? Entonces, todos los índices lo que refieren son el valor observado menos un valor mínimo, entre un valor máximo menos un valor mínimo. Es decir, para X, que son, en este caso, las X son educación, salud, ingreso. Entonces, el índice de ingreso es medido por medio del ingreso observado en el municipio menos los valores mínimos entre el valor máximo y el valor mínimo. A nivel internacional, son valores de referencia teóricos o observados que se tienen en el informe, y que, por cierto, también haremos el próximo 21 de marzo un taller específico en el que vamos a dar mucha más información sobre cómo se miden cómo se hacen estos cálculos para hacer los índices, y por si les interesa con un poquito más de detalle, pero la idea de esta diapositiva es decirles, así es como nosotros hacemos que todo se vuelva información entre 0 y 1 para que hacerlo comparable, ¿no? Cualquier información, cualquier dato más cerca de 1 es mayor desarrollo, el 0 es el menor desarrollo, ¿no? Ahora bien, si hacemos el cálculo del IDH de los municipios, ya hicimos el cálculo del IDH de los municipios y los resultados nos dan lo siguiente. Entre 2015 y 2020, el IDH promedio de los municipios aumentó muy ligeramente, pasando de 7.51 a 7.52, ¿no? Recuerden que el 0 es nada de desarrollo, el 1 es lo más desarrollado posible. Nosotros estamos en el 7.51, entre 7.51 y pasamos a 7.52. Hubo un aumento muy ligero en el IDH. Esto es bien importante entenderlo en términos de cada subíndice, porque, como yo siempre digo, cada subíndice cuenta una historia diferente. Hay que recordar que los subíndices de educación y de salud, los dos aumentaron en todo este periodo entre 2010 y 2020, porque cada vez aumentamos, aunque sea ligeramente y aunque sea paulatinamente y un paso no tan grande, aumentamos los años promedios de escolaridad de las personas y los años
esperados de escolaridad de las personas que están apenas cursando su educación, ¿no? Su periodo de educación. En el caso de salud, también vamos a observar un aumento en este periodo. ¿Por qué? Porque en este periodo entre 2010 y 2020 observamos menores tasas de mortalidad infantil, que es lo mismo que se observa en todo el mundo. Las tasas de mortalidad infantil disminuyen en el tiempo, es normal, cada vez menos muertes prevenibles. El subíndice que retrocede entre 2010 y 2020 es el subíndice de ingresos. Esto es constante, consistente con otras estimaciones, con la estimación de Coneval, con estimación a nivel global, con la estimación del IDH nacional. De los tres subíndices, el único que no estamos logrando subir es el subíndice de ingreso, ¿no? Incluso el subíndice de ingreso tuvo en 2020, perdón, un valor menor que el que se tuvo en 2010, ¿no? Estos retrocesos en materia de ingresos han sido consistentes en todas las estimaciones, y no es el caso, no es diferente para el caso de los municipios, ¿no? Ahora, en México tenemos una gran diversidad en los resultados para los municipios, ¿no? Tenemos alcaldías como la de Benito Juárez, o municipios como la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, que tiene el IDH más alto. Tiene un IDH de 0.908. Recuerden, esto ya está mucho más pegado a la parte alta de la distribución. Este IDH de 0.908 lo tiene en países como España. Mientras que, por ejemplo, nos vamos unos kilómetros al sur y vemos el municipio más rezagado en términos de este índice, que es Cochuapa el Grande en Guerrero, y tiene un IDH de aproximadamente la mitad, ¿no? De 445, y estos IDHs o estos niveles en los índices están observados, por ejemplo, en países como Mozambique, ¿no? Entonces vemos en este índice, o en este mapa, perdón, geográficamente cómo la desigualdad es persistente entre los municipios, ¿no? Y ahorita les vamos a contar un poquito más. Esta desigualdad, aparte el informe, que les invito a consultar en la página del PNUD, nos habla o nos da esta información por cada uno de los subíndices, ¿no? El subíndice de educación, por ejemplo, tiene a su municipio más alto en Benito Juárez también, Ciudad de México, con 889. Digamos, la interpretación de esto es los años promedio de escolaridad, los años esperados de escolaridad en la delegación Benito Juárez están muy cerca de los estándares máximos de escolaridad que se tienen en el mundo, mientras que el más rezagado es el municipio de Batopilas en Chihuahua con 0.306, ¿no? Digamos, entre el 0 y el 1 estamos todavía en Batopilas a una tercera parte de lo que se espera llegar con estos 18 años que son los máximos años de escolaridad a los que la fórmula nos invita a llegar, ¿no? A llegar a ese 1. En el caso del índice de salud, también es la alcaldía Benito Juárez la más alta, y la más baja es el municipio de Tepezintla en Puebla, ¿no? En el caso de ingreso, el más alto es el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y el más rezagado es Cochuapa el Grande en Guerrero con 0.454. Los números que están en medio son los promedios, ¿no? Ahora, estos resultados, ¿cómo se ven por entidad, ¿no? Ya les presenté el mapa de cómo se ven por municipio. Yo sé que todos, si no es que la gran mayoría de las personas que están acá pertenecerán a algún municipio, y ahí podrán encontrar el dato para su municipio y la distribución de su municipio dentro de su estado, que hacia el final del informe tenemos infografías por cada estado con mapas estatales y con máximos y mínimos de cada estado. Les invito a todas y a todos a consultar estas infografías que resumen en una sola hoja los resultados de IDH de cada estado. Los promedios más altos, esta gráfica está ordenando el IDH municipal por promedio. El promedio más alto está en Ciudad de México, pero estas barras nos dicen los máximos y los mínimos también, ¿no? Entonces, vemos aquí
que Ciudad de México tiene un municipio más bajo, y vemos que este municipio más bajo en Ciudad de México es prácticamente, hay de este nivel de desarrollo en todos los estados, ¿no? Entonces, digamos, aún dentro de los estados, aún dentro de las entidades, estas barras son son muy grandes, ¿no? La diversidad al interior de los estados también es preocupante, ¿no? Porque también hay mucho que trabajar para acercar a todos los municipios hacia el nivel más alto de la distribución, ¿no? Los municipios o los estados cuyos promedios están más abajo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Otra cosa que les iba a comentar, y seguramente es importante saberlo, todos estos promedios están ponderados por la población, ¿no? Entonces, digamos, si hay municipios chicos y municipios más grandes, pues los municipios más grandes tienen un peso más grande correspondiente a el tamaño de su población a la hora de hacer los promedios, ¿no? Pero esto es bien importante porque nuestra unidad de análisis son los municipios, y esto es donde nos quisiéramos quedar solamente a nivel municipio, pero no podemos graficar 2.400 municipios, ¿no? Entonces hacemos este esfuerzo por entidad, pero bueno, la idea es que este dato, el dato útil es el de los municipios. Vemos en esta gráfica, espero que se pueda ver, si no también está en el informe, la van a encontrar como la gráfica 3.1. Vemos a los municipios con mayor y menor IDH en cada uno de los componentes. Por ejemplo, este es el IDH completo, el índice completo. Vemos a los municipios con mayor IDH, aquí están 10 municipios, desde Benito Juárez, San Pedro Garza García, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Corregidora, Coyoacán. Y vemos a los que están más rezagados, ¿no? Los más rezagados, Cochuapa el Grande, Batopilas en Chihuahua, etcétera, Andrés Duraznal. Y vemos cómo se comparan con el promedio nacional, que es el azul. Y vemos lo mismo para cada municipio, para cada subíndice, ¿no? A la derecha tendrán el subíndice de ingreso. Vemos ahí representación de municipios en Nuevo León, Ciudad de México, en Querétaro. Vemos abajo a municipios en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el de educación, algo que llama la atención, por ejemplo, es que tenemos municipios del mismo estado en el top 10 y en el bottom 10, ¿no? En los 10 más bajos. Por ejemplo, el más bajo, San Martín Peras, que tiene el índice más bajo en educación, comparando con, por ejemplo, San Sebastián Tutla, que tiene en un mismo estado el tercer más alto nivel de educación, ¿no? Del subíndice de educación, por años promedios de escolaridad. Lo mismo observamos con los municipios que están más rezagados en términos de salud, porque vemos todavía niveles altos de mortalidad infantil. Ahora, ¿cómo agregamos, cómo revisamos estos cambios, cómo se distribuyen los municipios por su nivel de IDH? Esta tablita resume cómo categorizamos al IDH en categorías que nos den un poco más de información más cualitativa, que nos perdamos en los números tal vez, pero esta es la misma categorización que utilizan los informes de IDH del PNUD a nivel internacional. Entonces todos los países están categorizados con un IDH o muy alto, o alto, medio, o bajo, comparando con el valor del IDH que tienen, ¿no? Entonces los muy altos son arriba del punto 80, los altos son entre 70 y 80, medio entre 55 y 70, y los bajos es arriba de 55. Entonces, aquí vemos cómo tenemos el IDH, la proporción de municipios de IDH muy alto ha bajado. Entre 2015 y 2020 vemos menos. La buena noticia es que vemos menos IDH bajo, ¿no? En 2010 todavía tenemos al 7% de los municipios en IDH bajo, y ahora tenemos solamente el 2%. Digamos, pasamos esa barrera del 0.55 en la gran mayoría de los municipios. Los municipios medios también han disminuido.
y los municipios en IDH alto han aumentado en este periodo entre 2010 y 2015, ¿no? Esta gráfica nos da una estimación de un índice de desigualdad. Habrán escuchado en algunos casos el índice de Gini, que nos habla de una medición de la desigualdad entre una variable, ¿no? En la distribución de una variable. En este caso, utilizamos esta medida para saber qué tan desigual es la variable IDH entre los 12.400 municipios. Y vemos que el índice de Gini y el índice de Taylor son índices complementarios, relativamente iguales, en el sentido de, no en las dimensiones, pero sí en el sentido en el que van. Vemos que entre 2010 y 2015 en el IDH, que es la línea naranja, una disminución en los valores del índice de Gini, quiere decir una disminución entre la desigualdad, ¿no? El IDH es un poco menos desigual entre 2010 y 2015. En 2020 no hemos logrado reducir significativamente esta desigualdad. Está relativamente estancada, y esto es lo mismo que señalan los informes, el informe en particular, el de América Latina, ¿no? el regional. Y ahora sí, y les voy a seguir hablando un poquito de la desigualdad en los municipios, ¿no? Y esto es consistente con lo que les decía anteriormente. Tenemos nosotros, además de los índices promedio, tenemos maneras de calcular algo que nosotros llamamos la pérdida en desarrollo atribuible a la desigualdad. ¿Qué significa esto? Que ¿cómo seríamos si todos los municipios, cómo estaríamos si todos los municipios estuvieran igual? En lugar de cuánto perdemos en desarrollo porque no somos iguales y porque los municipios están desiguales, ¿no? Básicamente, la línea azul más fuerte, la barra azul más fuerte es el IDH en México, en cada uno de los años, y la línea azul más clara es el IDH calculado por medidas generalizadas, que significa una medida de distribución diferente en la que penalizamos la desigualdad, ¿no? Y con esto calculamos un índice que se llama la pérdida en desarrollo atribuible a la desigualdad, que es alrededor en 2010 de 2.3%, y en 2015-2004 1.4%. Digamos, la interpretación de esto es: perdemos 1.4% en desarrollo porque la desigualdad entre los municipios existe todavía, ¿no? Entonces, la idea es que este IDH por medidas generalizadas, las dos barras sean iguales, significaría que ya no estamos teniendo esta desigualdad en el desarrollo. Este mismo cálculo lo hacemos a nivel entidad, y vemos que en Chiapas el nivel de desigualdad es el más alto, y perdería el Chiapas algo así como 2.6% en desarrollo, por la desigualdad entre sus municipios, y el que menos pierde en desigualdad es la Ciudad de México, porque sus municipios, sus alcaldías están, la brecha es mucho más pequeña en cuanto a la desigualdad municipal. Esto, ahora, otra manera de ver la desigualdad que es muy interesante es la diferencia entre los municipios grandes y los municipios pequeños, ¿no? Los rurales y los urbanos. Pero esta es la gráfica que sigue, pero aquí lo vamos a ver no directamente, sino más indirectamente. Si ustedes se fijan y se preguntan qué porcentaje de la población vive en cada nivel de IDH, pues van a ver que solamente el 0.8% vive en municipios con IDH bajo, y la mayoría de la población, el 57.9%, vive en municipios de IDH alto, ¿no? Entonces, vemos que alto y muy alto es más de la mitad de la población. Pero también vamos a ver que si revisamos o contabilizamos municipios,
vamos a ver que la mitad, o prácticamente la mitad, están en desarrollo medio y bajo, ¿no? Entonces, es la película, o ven ustedes un cambio ya bastante diferente en estas dos gráficas, porque en uno estamos contando población y en otro estamos contando municipios. Entonces, todavía tenemos a la mitad de los municipios prácticamente en niveles de desarrollo medio y bajo, aunque solamente habita el 20% de la población ahí. Y es por eso que nosotros llamamos esto la dualidad del desarrollo municipal. Se están desarrollando los municipios, o están subiendo en su IDH los municipios urbanos y los municipios con mayor población, y los municipios más pequeños no han logrado subir su IDH en la misma proporción que los más poblados, ¿no? Creo que es esta la diapositiva de las que les estoy hablando. La desigualdad entre lo urbano y lo rural también está muy comentado en el informe. Y vemos, por ejemplo, acá vemos los municipios más pequeños tienen un IDH promedio de 677, que son los municipios, hicimos esta división, esta clasificación, los menores de 15,000 habitantes tienen 677, mientras que los mayores a 500,000 habitantes tienen 795, ¿no? Y podemos hacer esta comparación entre estos municipios más grandes contra los municipios más pequeños, y vamos a ver que una persona mexicana que vive en un municipio rural, o un municipio de menos de 15,000 habitantes, tendrá un IDH estimado de 17.4 veces menor que una persona mexicana que vive o que nace en una urbe, ¿no? En una ciudad grande. Y también vemos esto en zonas metropolitanas, que este IDH es prácticamente igual que el de las grandes ciudades, de 785, digamos. Esto también es un hallazgo que nosotros tenemos, ¿no? Las zonas metropolitanas también se están desarrollando en cuanto al IDH, ¿no? Y hacemos este cálculo por zona metropolitana, ¿no? Hacemos de las 80 y tantas zonas metropolitanas que hay en México, las ordenamos también en términos de su IDH, y vemos las zonas metropolitanas más desarrolladas en Chihuahua, Tepic, Hermosillo y La Paz, y las menos desarrolladas en San Francisco del Rincón, Moroleón y La Piedad, Pénjamo. También, y creo que esa diapositiva no la tengo, pero está en el informe, hicimos una comparación entre municipios rurales que pertenecen a zonas metropolitanas, porque existen estos municipios que son rurales, que han sido parte de la metropolitanización de algunas ciudades urbanas o de grandes centros urbanos, que han acaparado municipios pequeños. Cuando hablo de rural me refiero a municipios pequeños. Y en este caso hicimos esta comparación entre municipios pequeños que no pertenecen a una zona metropolitana contra municipios pequeños que sí pertenecen a una zona metropolitana, y estos tienen 2.5%, un IDH 2.5% mayor, estos municipios que pertenecen a una zona metropolitana, ¿no? Entonces estamos viendo un aumento en el IDH en zonas metropolitanas, y esta parte demográfica no puede ir. Nuestra gran conclusión, digamos, de esta parte al menos, es que no podemos, primero, pensar que todos los municipios tienen las mismas capacidades, ¿no? Segundo, que no podemos analizar o interpretar estos resultados ni en el tiempo ni entre municipios sin considerar sus diferencias, ¿no? Sus diferencias en particular, sus dinámicas demográficas y su crecimiento. Aquí termino la parte de IDH y los invito a consultar con mayor detalle el informe, a revisar los datos y el desempeño que han tenido sus municipios en esta serie histórica de 10 años en cada uno de los subíndices. Y como les decía, si tienen alguna duda, escribir en el chat, pero también vamos a tener, si les interesa, conocer con mayor detalle las fuentes de información y los métodos de cálculo,
y por qué su municipio está en punto 753. Les invitamos a que participen en la siguiente reunión que tendremos, que será un taller de presentación de dónde vienen los datos y de los cálculos del IDH y de los índices que complementan el IDH, ¿no? Uno de estos índices que complementan el IDH y que está en el informe por primera vez a nivel municipal es el índice de desigualdad de género. A nivel mundial, en los 190 países se tiene información de este índice, que es un índice que intenta entender los logros en IDH desagregando por género, y si no se puede desagregar por género, entender de dónde vienen estas desigualdades y tratar de caracterizar, así como caracterizamos el desarrollo por medio de 3 indicadores, caracterizamos la desigualdad de género por medio de 3 indicadores también, que ahorita les voy a presentar. Creo que todavía estoy en tiempo. Y por primera vez se hace a nivel municipal. Esto es bien importante porque queremos presentarles información que ayude a entender y dimensionar la desigualdad y qué tan diferente es la desigualdad en un municipio que en otro, y no solo en términos de cuál es más desigual que otro, sino en cuál de estos indicadores está más rezagado un municipio que otro. Y acá les presento lo que nos dice este índice. Esto, y me faltaba solamente comentar, esto es en este intento también, además de la oficina del PNUD México, de incluir esta perspectiva de género en todas nuestras acciones y por supuesto en todas nuestras publicaciones y en toda la información que generamos, ¿no? Entonces, el índice del IDH se complementa con un IDG, que nos habla de esos 3 indicadores, ¿no? La salud reproductiva, los logros de los municipios en términos de salud reproductiva, en términos de empoderamiento y en términos de mercado laboral. La salud reproductiva se mide por medio de la tasa de fecundidad adolescente, son nacimientos por cada 100,000 habitantes, embarazos de mujeres adolescentes entre 15 y 19 años en los municipios por cada 100,000 habitantes, que son, digamos, complementan a la tasa de mortalidad materna, ¿no? Que también son muertes maternas por cada 100,000 habitantes, y tenemos esta información de la tasa de fecundidad adolescente para los municipios también calculada por CONAP, ¿no? En el caso del empoderamiento, medimos o promediamos otros 2 indicadores, que son la representación parlamentaria y la tasa de logros en educación secundaria. La representación parlamentaria, recordarles que esto es una metodología global, ¿no? No solo se hace para los municipios en México, se hace para todos los países, ¿no? Y nosotros por primera vez lo acotamos y lo desagregamos para que cada municipio tenga su propio IDG. En el caso de la representación parlamentaria, lo que estamos midiendo es la participación de las mujeres en los cabildos municipales, es decir, regidores, regidoras, síndicos y presidente o presidenta municipal. En el caso de los logros en educación secundaria, es qué porcentaje de la población tiene, de mujeres y de hombres, tienen completada al menos su educación básica hasta secundaria. En el caso de la participación en el mercado laboral, utilizamos la tasa de participación, es decir, la población económicamente activa en cada uno de los municipios, ¿no? Y esto se mide, aquí tengo la información de cómo lo estamos logrando medir, la representación parlamentaria, como ya les decía, el porcentaje de personas en el cabildo, y todas las fuentes que pueden ver ahorita en pantalla. El censo de gobiernos municipales es del INEGI, el censo de población y vivienda 2020 también, y las estadísticas de CONAPO, que también son todas fuentes de información oficial, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve el índice de desigualdad de género municipal? Vemos también, como en el caso de los otros índices, también el de capacidades funcionales, que también está en el informe y veremos en otro momento. También hay mucha desigualdad, ¿no? Vemos diferentes tonos de azul en los diferentes municipios. Estos son 2,400
Son 2.469 demarcaciones que están coloreadas de diferentes tonos de azul. Y geográficamente vemos el norte mucho pintado de un color, de un tono de azul más fuerte, ¿no? Esto corresponde, esta alta desigualdad en los estados del norte corresponde a que todavía hay alta prevalencia en fecundidad adolescente, ¿no? Vemos en promedio en estos estados del norte mayor fecundidad adolescente mayor a 100 nacimientos por cada 1.000 adolescentes, y aún vemos baja participación en el mercado laboral de las mujeres, que tiene alrededor de 33% en esos estados, comparados con la participación de los hombres, que está en el 71.3%. Por supuesto que estos también están, el informe y los anexos descargables cuentan con información de cada municipio, y vemos información, digamos, si los ordenamos otra vez, tenemos a municipios como San Bartolomé Quialana en Oaxaca, Ixtlahuacán y Chicmecatitlán en Puebla, que son los municipios con la más baja desigualdad, ¿no? La lógica de este índice es al revés que el IDH, ¿no? Si tenemos 0 en el IDG, quiere decir que no tenemos desigualdad. Si tenemos 1, quiere decir que el desarrollo solamente está enfocado en un grupo, que es en este caso los hombres, ¿no? Entonces, el más cercano al 1 es mayor desigualdad. Y en este caso estamos encontrando a San Pedro el Alto en Oaxaca, San Pablo Tijaltepec en Oaxaca también, y San Andrés Duraznal en Chiapas, que son municipios que hay desigualdad tanto en participación en el mercado laboral como en la representación en los cabildos según el censo, y todavía alta prevalencia de fecundidad adolescente, lo contrario a lo que pasa en los municipios de arriba, ¿no? Que también son municipios que en esos 3 indicadores están bastante parejos. Por último, y esta es mi última diapositiva, les queríamos invitar a leer este informe, a utilizar el informe, a ponerse en contacto con nosotros en el PNUD, en cualquier caso, continuar esta discusión y entender y darle algún sentido a estos resultados que estamos encontrando, ¿no? En el capítulo, además de hablar de desarrollo humano y perspectiva municipal, por supuesto, el capítulo 2 habla todo lo que les hablé en este momento, que es el IDH, cuáles son los principales resultados en cada uno de los subíndices, de manera general. En el capítulo 3 hablamos de lo que también les hablé, de la desigualdad, cómo medimos la desigualdad y cómo vamos avanzando en términos de qué tan grande es esta desigualdad. En el capítulo 4 hablamos de las facultades y las capacidades de los municipios, entonces ahí ya nos pasamos a hablar de, ok, los municipios están así, pero los municipios también tienen estas capacidades, ¿no? Cómo han avanzado en términos de sus capacidades para diagnosticar, para aplicar políticas, para formular políticas, para presupuestar, para evaluar, y su capacidad para incidir en el desarrollo. Y en el capítulo 5 hablamos de retos municipales para impulsar el desarrollo desde lo local, hacemos estudios de caso y entendemos las capacidades de los municipios, entendiendo un contexto más amplio que incluye, por ejemplo, el contexto político, la pandemia, por supuesto, el contexto en términos administrativos, organizacionales, los municipios que se pueden reelegir, las autoridades municipales que ahora tienen un poco más de margen de acción de más años, y los diferentes entornos, tanto institucionales, normativos, políticos, que influyen en estas capacidades que tienen y que en las que se desarrollan los municipios para incidir en mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Terminamos con las infografías de los estados, tanto de las capacidades funcionales como del IDH. Tenemos infografía por cada uno de los estados, lo cual también les invitamos a que le echen un ojo. Y eso sería todo por mi parte. Y no sé si abrimos el espacio para preguntas. Quedamos aquí a la disposición. Por cierto, la última.
mi correo por si en algún momento necesitan alguien alguna consulta. No dejo de ponerlo ahí en la pantalla. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición por parte del maestro Jesús Pacheco Vera, y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, le cederé el uso de la voz a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, para que nos brinde unos comentarios. Adelante, Ernesto, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Nos da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy en esta sesión tan relevante, impartida por el maestro Jesús Pacheco Vera, especialista en política de desarrollo local del Programa de las Naciones Unidas en México, el PNUD. Y por supuesto también pues reiterar ese agradecimiento, Jesús, por esa exposición en un documento de más o menos 350 páginas. Nos has resumido de una manera espectacular, Jesús, cosa que por principio de cuentas te agradecemos, porque nos has dado un panorama muy relevante y también muy básico, en el sentido de explicarnos lo fundamental, lo que es primero el índice, después toda esa explicación metodológica de dónde viene, qué tipo de fuentes se utilizan, los principales hallazgos. Jesús, pues sin duda alguna, uno de los hallazgos que está presente en toda la obra es la desigualdad, ¿no? Que ya cuando llegamos a un nivel de medición municipal, que es otra cosa que siempre quiero resaltar en mis intervenciones, el hecho de tener ya un instrumento y una capacidad de medir a nivel local es una gran riqueza para la sociedad, para el país. Entonces, sin duda alguna, ese instrumento y esta investigación del PNUD viene a abonar en este campo, Jesús, cosa que por principio de cuentas deberíamos de reconocer y de agradecer, porque pues así como ya otras grandes instituciones que tú mencionabas, Coneval, CONAPO, INEGI, por supuesto, han hecho ya este camino hacia lograr instrumentos, hacia lograr mediciones de nivel municipal, pues sin duda alguna aquí hay un valor agregado que nos está aportando el PNUD con esta investigación sobre pues lo que ha pasado en los últimos, en esa década de los 2010 a 2020, Jesús. Fíjate, también dice el título del documento, una década de transformaciones. No, por supuesto, no pretendo pedirte una cosa imposible, pero tú podrías decirnos con todo tu expertise y por supuesto como coautor de esta investigación, ¿cuáles son esas transformaciones más significativas desde tu punto de vista, aunado a esto que comentabas, ¿no? Un poco los temas de ingreso, un poco los temas de educación, un poco los temas de salud. Avanzamos como país en materia de educación y de salud y disminuimos un poco en materia de ingreso, pero eso hablando de manera global. Y ya cuando vamos trabajando poco a poco a nivel municipal, pues vamos viendo toda esta heterogeneidad, toda esta complejidad, toda esta desigualdad que tú nos presentabas entre los municipios, por su tamaño, por su condición rural urbana, por su vínculo o no a zonas metropolitanas, y cómo todo esto puede estar impactando en la condición y en la situación actual de los municipios. Hay un par de preguntas y ahorita quisiéramos animar a los amigos y amigas que se animen a hacernos más preguntas. Aprovechen que está aquí Jesús. Y fíjate que eso es una de las preguntas que por ahí nos hace que no sé si ahorita la podemos responder o va a ser motivo de la siguiente sesión. ¿Qué significa, por ejemplo, este IDH para una autoridad municipal? ¿No? ¿Tú qué recomendaciones, qué aplicaciones? Si se te acerca a ti, por ejemplo, el director de planeación de uno de los municipios que nos están escuchando, decir, bueno, ¿y a mí para qué me sirve ya en concreto en mi tarea cotidiana, no? Ya entendimos como la gran imagen, pero ahora, ¿cómo empezamos a aterrizar este IDH a mi tarea cotidiana, Jesús?
También por ahí nos pregunta un poquito cómo es, bueno, le puedo pedir a Leslie que nos ayude con un par de preguntas, pero ese aterrizaje puede ser interesante a la luz de que, bueno, un poco el interés de INAFED y de PNUD a presentarles esas herramientas, amigos, pues que sean útiles y prácticas para su labor cotidiana, ¿no? Entendiendo toda esta filosofía que nos ha explicado de manera brillante el maestro Jesús Pacheco, pues ahora lo que nos debemos dar un poco a la tarea es entender este contexto y hacer una aplicación práctica de los índices y, por supuesto, trabajarlos a nivel municipal. Jesús, fíjate, hacia el final ya como en la conclusión de tu exposición, pues nos hablabas del desarrollo humano, bueno, de cómo se ha integrado propiamente en la investigación, la parte más, digamos, teórico-conceptual, la situación que encontramos en los municipios que nos dabas aquí unas pinceladas impresionantes. Yo recuerdo haber escuchado a la maestra Gabriela Rodríguez del CONAPO, secretaria general del CONAPO, cuando participó en el conversatorio donde se presentó de manera pública este IDH hace unos días, y nos dimensionó un poco lo que significan las desigualdades entre los municipios, Jesús, ¿no? ¿Qué significaría para un municipio trabajar y lograr avanzar hacia los niveles de municipios más marcadamente desarrollados? Y esto me lleva a las últimas dos preguntas o comentarios que si tú tuvieras a bien retroalimentarnos con alguna idea, te lo vamos a agradecer. Cuando ustedes se identifican acá, bueno, ¿y qué tipo de facultades y capacidades tienen los municipios para empujar esto? Porque a veces se piensa que es como una tarea más de carácter nacional, donde en la federación los estados tienen una gran injerencia, y sin duda alguna los municipios también tienen mucho que decir. ¿Cómo qué tarea, como qué facultades y capacidades dirías tú que son de las más relevantes que ustedes identificaron en su investigación, Jesús? Como para que los municipios digan o se identifiquen esto, esa es mi herramienta, esa es mi capacidad que sí puedo detonar para poder incidir, como señalan aquí, en el desarrollo social. Y de los retos, bueno, los retos en general me parece que quedaron bastante ilustrados en tu exposición. Y me parece también, Jesús, que pues sería como interesante que cada uno de los municipios pudiese ver su información para que entonces identificaran retos de manera más puntual, ¿no? De manera un poco más específica y sobre todo que les diera más sentido. Ahorita podemos hablar como de los retos nacionales, como de los retos que a nivel municipal ustedes están identificando, y quizás ya si los invitamos a que entren propiamente a conocer la información que están presentando ustedes municipio por municipio, quizás logren identificar de manera muy puntual estas facultades y capacidades por un lado y estos retos que tienen por otro lado también, ¿no? Y pues reitero este agradecimiento y esta felicitación a tu exposición, Jesús, muchas gracias. Entonces, sobre esto, no sé si quieres hacer alguna retroalimentación o nos pasamos a las preguntas que tenemos en la puerta, tú nos dices. No, yo creo que de entrada ya tengo varias preguntas que ahorita surgen y que muy pertinentemente haces. La primera, me decías como de que es uno de los principales hallazgos que presenta el informe, y como bien dices, yo creo que es la desigualdad, porque más allá de lo que un municipio pueda haber avanzado o retrocedido, y en cuál haya sido el retroceso o el avance más grande, una de las cosas que sigue siendo importante es que la desigualdad, si bien se ha reducido o se empezó a reducir a principios de la década, no ha sido el caso de que se siga reduciendo. El estancamiento de la reducción de las desigualdades es algo que no solo este informe lo dice, sino también es generalizado a América Latina, y que vemos que los logros no han podido ser homogéneos, ¿no? Eso creo que sería el primero. El segundo también sería, y por supuesto que a lo mejor lo digo desde esta perspectiva de las personas que nosotros que estamos generando estos cálculos, haciendo estos análisis,
cada vez que hacemos más desagregación de datos hacia los municipios, nos damos cuenta que falta todavía más información. Es decir, si bien lo que tenemos ahorita son capacidades muy básicas, ¿no? La educación, salud, ingresos son capacidades muy básicas que de por sí son difíciles de medir por la disponibilidad de información. No saben todo lo que tenemos que sufrir y andar correteando a instituciones para que se sigan generando, dotar de presupuesto a las instituciones que lo generan y que se sigan manteniendo esta información como está. Año con año, no es algo de ahorita, siempre es un reto continuar con las mediciones que ya se hacen y siempre salen más, ¿no? Siempre quisiéramos que no se nos quedáramos nada más en la parte de capacidades básicas, sino que pudiéramos entender las capacidades ampliadas, ¿no? Ya que, ya estudias ya tienes la capacidad para estudiar el tiempo que se requiere la educación básica y tienes acceso a educación superior también, pero quisiéramos medir cosas como la calidad de esa educación que se recibe y muchas otras cosas, ¿no? Lo mismo en términos de estadísticas vitales, solo son un primer paso y son capacidades muy básicas. Veíamos, por ejemplo, en el IDG, cuando estábamos viendo el índice de desarrollo de género, que seguimos viendo altas, hay indicadores que parece que ya no se deberían de medir, pero siguen siendo relevantes porque sigue habiendo, por ejemplo, alta prevalencia de fecundidad adolescente, lo cual en muchos países a lo mejor ya no sería el caso. En el caso de México, no es el caso de que el indicador de logros en educación secundaria nos diga mucho. ¿Por qué? Porque esa brecha ya está cerrada. En muchos casos, ¿no? De ese indicador en particular, las mujeres ya tienen acceso a educación secundaria muy parecida a los hombres, de hecho es mayor a nivel nacional y en gran mayoría de los municipios las mujeres tienen más acceso a educación secundaria o completan la educación secundaria con más frecuencia que los hombres. Entonces, digamos, todo este tema de generación de información es súper importante y dotar a los municipios de esta información es una tarea que estamos convencidos de que hay que fortalecer, hay que seguir haciendo y hay que fortalecer. Y eso me lleva a hablar de lo que me preguntabas sobre qué utilidad tiene esto para los municipios. Y creo que la primera es que cuenten con información y que puedan hacer un monitoreo no de un momento en el tiempo, sino de 10 años, por lo menos en este informe, pero queremos seguir generando esta información, queremos que tengamos más información sobre los municipios, sobre cómo están avanzando, sobre quiénes están quedando rezagados, en qué se están quedando rezagados y por supuesto felicitar y seguir el paso de los municipios que más han logrado los avances para generar compartir estos logros, compartir este conocimiento, premiar a los logros municipales, como lo hace también el premio Transformando México desde lo local. Y por supuesto, una de las cosas que más me viene a la mente cada vez que preguntan para qué sirve es que nosotros desde el PNUD, como desde todos lados, les pedimos a los gobiernos que generen diagnósticos, que generen instrumentos de planeación, y creemos que no caería en saco roto todas estas recomendaciones si no les estuviéramos dando herramientas para que lo hagan. Entonces, esta es una herramienta que sirve justo para eso y ya lo vemos cada vez más estos indicadores en sus sistemas de monitoreo, en sus sistemas de planeación incluso, y estamos muy contentos de que esta información se use. Esa sería mi respuesta. Pues si me falta alguna pregunta, con toda confianza repítanmela o si pasamos a otras preguntas. Sí, por favor, si gustas, le damos otra a Leslie, por favor, nos ayudarías con las preguntas que vemos que hay en el chat, si eres tan amable. Claro, vamos a dar paso a estas preguntas por parte de nuestros participantes y Fausto VA vía Facebook nos comenta:
¿Podría ejemplificar la construcción del índice para poder hacer lo propio con los municipales? Sí, así como el resto, todo lo que presentamos ahora está en el informe. Puse la liga en el chat. Tienen unas notas para hacer esto. Les comentaba también que vamos a tener otro taller en el que podemos dar más información. Toda la información, además de todo esto, están en los descargables, los anexos, cada dato de cada municipio, de cada subíndice, 2010, 2015, 2020. Es una base de datos bastante grande, y tenemos también los programas de cálculo. Los tenemos en un programa de cálculo, en un paquete estadístico que se llama R, que es en donde procesamos toda la información. Pero digo esto por la cantidad de información, pero toda la información la pueden reconstruir con las bases de datos que van a estar ahí. Están ahí disponibles en los anexos descargables en la página que les pegué en el chat. Sí, les pegué en el chat para todos. Jesús, y si me lo permites, también Leslie, si me lo permites, solo para ampliar esto y hacerles un comercial, amigos, amigas, porque así que los queremos dejar un poco con la inquietud, con el interés para que nos acompañen el día 21 de marzo a las 11 horas, donde justamente el maestro Pacheco va a desarrollar un taller sobre la aplicación del índice de desarrollo humano, y cómo le está explicando ahorita también, bueno, y cómo se construye, de dónde viene el índice de Jesús, y entonces para que todos lo podamos entender mucho mejor, y a partir de ahí también entender y lograr aplicarlo de manera puntual, porque entonces esta parte va a ser muy interesante, que ustedes se metan a conocer cómo se construye el índice y luego cómo se puede empezar a aplicar en sus municipios, y quizás con algunos ejemplos prácticos de algunos municipios, Jesús, que tú pudieses escoger, o si alguien de ustedes se anima a levantar la mano, con eso podremos también ilustrar el 21 de marzo a las 11 horas. Lo esperamos también, que sería como una continuidad de esta primera sesión. Muchas gracias. Gracias. Voy a dar paso a la siguiente pregunta, que es por parte de nuestro participante Adrián Arellán Espino. ¿Dónde podemos checar la metodología para construir el índice de desarrollo humano? Sí, es la misma pregunta. Hago la aclaración perdón, pongo la liga en el chat, y hago también con respecto a lo que comentaba Ernesto, si alguien incluyo, ya tengo hecho mi taller, pero si incluyo, se me hizo una gran idea lo de incluir un ejemplo de algún municipio, así que si alguien nos escribe un municipio en el chat, será el ganador, y haremos el ejemplo sobre un municipio en particular o sobre un par de municipios en particular. Gracias por la respuesta, maestro Pacheco. Y por último, tenemos la pregunta de nuestro participante Omar Oroz Gardner, que nos pregunta, ¿qué índices son los más importantes para usted? A ver, en el caso del IDH, yo creo que, como les decía, son 3 subíndices que nos dicen cosas diferentes. Entonces, uno de los principios también de la Agenda 2030 es la integralidad, y entender que todos los problemas están relacionados entre sí, ¿no? En términos de desarrollo. Es decir, sabemos que la información nos va a dar para saber, y cada municipio entenderá su contexto de manera particular. Si el municipio está más rezagado en tema de educación, creo que ahí está su respuesta. O lo mismo en términos de salud y en términos de ingreso, y lo bueno de esta herramienta es que se puedan hacer comparar estos 3 subíndices de una manera en la que te pueda decir en cuál hay que poner más atención, cuál está más avanzado y cuál ha avanzado más, ¿no? En términos de respecto a años anteriores, o con respecto a los municipios cercanos, o con respecto al Estado. Yo creo que por ahí va. Cada índice es importante, de estos 3 que comento. En el caso del índice de capacidades, que también va a ser un tema que hablemos más adelante, en estos diálogos tendremos indicadores para las capacidades de los municipios, y ahí también seguramente nos podrás repetir esta pregunta para hablar de todos los subíndices que incorporan este índice de capacidades funcionales.
y con mucho gusto hablaremos de eso. Gracias por la puntual respuesta, maestro Pacheco. Y antes de dar paso a nuestro cierre, me gustaría comentarles a nuestros participantes que la constancia y la presentación las van a recibir en el correo electrónico con el que hicieron su registro en nuestra plataforma Forma. Ahora sí, sin más por el momento, me gustaría volverle a ceder el uso de la voz a usted, maestro Pacheco, para que nos brinde unos comentarios finales de cierre para nuestra sesión. Sí, yo creo que terminaría hablando de la siguiente parte, que es una vez que tengamos esta información del IDH, que los invito a que se queden con estas dudas de cuál es su IDH, cuál número entre el 0 y 1 está su municipio, en qué indicador está más adelantado, cuál está más rezagado, hacer comparaciones en el tiempo, hacer comparaciones con sus contrapartes, con sus municipios de interés, con México en general, ¿no? Dejar después de esto este espacio para lo que viene, que son las capacidades de los municipios, ¿no? Como bien decía Ernesto, es todavía una incógnita entender cuál es la relación entre los avances y qué incidencia tuvo en esos avances en los municipios, ya sean avances o retrocesos, ¿no? ¿Qué pudo haber hecho mejor? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cuáles son sus facultades? ¿En qué han avanzado en términos de las facultades, en términos de sus capacidades? Vemos, y solo como un incentivo para leer la segunda parte del informe y estar las segundas partes de estos diálogos que hablan de eso, que hablan de la capacidad de los municipios para diagnosticar, para formular políticas. Y también me hacía la pregunta, Ernesto, muy pertinente, de cuáles son las capacidades en las que nos tenemos que enfocar, y también de ahí vamos a hablar seguramente de eso, pero seguramente la respuesta tiene que ver con que los municipios son este actor de desarrollo que está más cercano de la gente, ¿no? En todos los casos, es el municipio este actor que tiene no solo la cercanía, sino la capacidad para escuchar a la gente, para escuchar las necesidades, las demandas y las problemáticas de la gente, pero a la vez tienen capacidad para actuar, no solo para escuchar, sino para actuar en consecuencia, ¿no? Y eso por un lado. Y por el otro lado, por supuesto que esta palabra que está tan de moda, que es la resiliencia, y que los municipios también la construyen, y que construimos y que vemos todos y cada día, cada vez que pasa el proceso presupuestal o la legislación, que vemos que, por ejemplo, algún cambio en el legislativo que pega en la capacidad de los municipios, ¿no? Algún cambio presupuestal, algún cambio político, algún cambio en temas externos, como el cambio climático, como desastres naturales, como la pandemia, y que vemos municipios que tienen capacidad de respuesta ante estos factores negativos. Entonces, yo creo que esa capacidad que van construyendo los municipios para afrontar, como cualquier persona más bien, la incertidumbre y digamos factores externos que nos terminan afectando, esta capacidad de respuesta, tener esta capacidad de respuesta es súper importante, y está también, hablamos de eso en el último capítulo del informe, y los invito a que también leamos esa parte. Muchas gracias, Leslie. Pues, oye, Jesús, pues reiteramos este agradecimiento. Qué gran exposición, y este cierre también es de lo más relevante. Esta parte que destacas, que por supuesto compartimos plenamente, de que los municipios son los más cercanos a la población, y esas posibles acciones que tienen de escuchar y de actuar. Y yo le agregaré a una, solo porque me hiciste recordar de otra cosa que también ha sido muy relevante, que también tienen la posibilidad de generar información
Y esto me acuerdo porque luego con los amigos de INEGI, cuando platicamos con ellos acerca de sus grandes instrumentos, nos hace recordar que la información se genera en los municipios. Son los municipios, es el personal de los municipios el que responde los censos de población, por ejemplo, del INEGI, y entonces poner ahí a una persona que tenga la capacidad de la experiencia adecuada para responder estos censos, por poner un ejemplo, es de lo más relevante y sobre todo a la luz del potencial que tiene esta generación de datos o de información, y pues lo hemos visto sin duda alguna en esta exposición sobre una década de transformaciones en México, pues este potencial que tiene la información generada en el ámbito local, Jesús, y que pues nos lleva justamente a este informe de desarrollo humano municipal 2010-2020. Entonces, es una invitación también para que cada que haya la posibilidad de que ustedes generen información para las instancias oficiales, para investigaciones o para ese tipo de materiales como el que ha generado PNUD, pues también pongan ahí su granito de arena y la máxima de las relevancias, la máxima importancia denle a esto para que pueda salir y todos podamos sacarle jugo, el potencial que se merece. Oye, Jesús, pues reitero ese agradecimiento. Nos quedamos con nadie nos levantó la mano, pero les reiteramos la invitación si alguien se anima a que podamos presentar su caso, su municipio, en la siguiente exposición el 21 de marzo a las 11 horas. Los esperamos. Taller sobre el índice de desarrollo humano. Va a ser de lo más interesante y muy práctico para que entonces ustedes pues tengan esta segunda parte que hoy empezaban preguntándonos y que podamos entenderlo mejor y a partir de ahí pues le saquemos jugo, lo aprovechemos cabalmente todo lo que significa el índice y que entendamos poco a poco pues no solo en sí misma la parte metodológica, la parte instrumental, sino y sobre todo lo que también señalaba el maestro Pacheco, pues que nos sirva para hacer estos diagnósticos, para mejorar, enriquecer nuestros instrumentos de planeación y explotar cabalmente todos los indicadores y todas las herramientas que el PNUD y otras instituciones nos ponen a la mano en el ámbito municipal. Pues agradecemos al maestro Jesús Pacheco Vera, especialista en política de desarrollo local del PNUD, economista y maestro en políticas públicas, 14 años ya, Jesús, de una gran trayectoria en este campo, y que hoy pues, nos has hecho favor de presentarnos este material. Te agradecemos en nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y de todos los que aquí estuvimos presentes. Te reiteramos este agradecimiento por esta brillante exposición. Y a todos ustedes, amigos, amigas, les agradecemos que hayan dado este espacio en sus agendas. Esperamos que haya sido de interés y utilidad para todos ustedes. Por supuesto, al equipo de trabajo del INAFED que nos acompaña, hace posible esta transmisión también, gracias. Y a todos ustedes les reiteramos esta invitación. Ojalá que se animen, nos acompañen el 21 de marzo, 11 horas, taller sobre el índice de desarrollo humano. Que tengan una gran tarde y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ustedes. Gracias en nombre de Buena INAFED, tarde. gracias en nombre de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias.